Hola, muy buenos días. Dios les bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos continuando con el estudio en la segunda carta a los Corintios. Nos hemos tardado, no he podido compartir porque he estado ocupado y he tratado de organizarme en los estudios. Pero aquí estamos, ¿no? Dejen y me acomodo por aquí porque estamos bien, estamos muy bien. Ok. Dejen activo las pestañas. Pausa, bosquejo. Estamos bastante bien. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor. Gracias, infinitas gracias en esta mañana. Porque tu misericordia es grande, Señor. Gracias porque en ti, Señor, tenemos perdón de pecados, Señor. La salvación es por medio de tu gracia, por medio de tu misericordia, Señor, y no es por obra para que nadie nos gloriemos, Señor, pero por tu infinita gracia y tu misericordia, Señor, que nos das el privilegio de recibir el perdón de pecados por medio del arrepentimiento y por medio de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Guíanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, en tu palabra, en este inicio de esta segunda carta a los Corintios. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando el apóstol Pablo escribe y manda esta segunda carta a los Corintios, se cree que después de escribir la primera carta a los Corintios, donde el fin de esa carta fue para corregir la división que había en la iglesia, ya que llegó al conocimiento de él la situación de la iglesia en Corinto, que estaban divididos. Unos decían: nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Apolo, nosotros somos de Pedro, y estaba dividida la iglesia. Y en realidad es una realidad en nuestros días, hoy, en nuestros tiempos, ya que la iglesia está dividida por su denominación. Unos dicen: nosotros somos católicos, otros dicen: nosotros somos pentecosteses, otros dicen: nosotros somos presbiterianos o adventistas o testigos de Jehová o mormones. Y la mera verdad, la situación ha ido de mal en peor a través de la historia de la iglesia. En realidad la iglesia es toda persona que ha sido llamado fuera de su vida de pecado por medio de la predicación del evangelio o de la noticia buena. El evangelio simplemente es una noticia buena, y esa noticia buena es que Dios ha dado perdón de pecados para el pecador, para el ser humano que lo quiera recibir y reconozca la maldad de su vida y se arrepienta. De paso, quiero hacerte la invitación: si tú no has venido a un arrepentimiento verdadero, si no has pedido perdón a Dios por tus pecados, si no tienes segura la salvación de tu alma, puedes hacerlo hoy. Puedes arreglar tus cuentas con el Señor y declararte por culpable. Reconocer que nunca vas a poder ser bueno, lo suficientemente bueno para agradar a Dios y alcanzar o obtener la salvación de tu alma o el perdón de tus pecados siendo bueno. Esa es la diferencia del verdadero cristianismo y de la religión. La religión te dice: tienes que ser bueno, tienes que obedecer la ley de Dios, sus mandamientos. Y no podemos, aún en Cristo le fallamos. Pero al reconocer esa realidad, el reconocer nuestra maldad y pedirle al Señor: ayúdanos cuando somos tentados, que no nos deje caer en tentación,
podemos tener la victoria y tenemos la seguridad de que Él nos perdonó, porque dice el apóstol Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero volviendo al asunto, vamos a hacer la introducción a la segunda carta a los Corintios. En sí, la iglesia en Corinto estaba dividida, por eso es que Pablo tuvo que hacer la primera carta a los Corintios para amonestarles, para decirles que, espérenme, estoy corrigiendo aquí un poquito, está bien, para corregir ese desacuerdo, esa confusión de que decían unos nosotros somos de Pedro, otros decían somos de Pablo, otros decían somos de Apolos, y les mandas para corregir ese asunto, diferencias de doctrinas, y bueno, cuestionaban la resurrección de los muertos, y Pablo tuvo que hacer esa corrección. En la segunda carta a los Corintios se mira que ya el asunto ese fue arreglado por mención de, voy a ir a las notas, vamos a verlas, de la introducción, y nada más. No vamos a tocar yo creo que mucho del capítulo 1. La carta a los Corintios son unas notas que tomé. Parte de estas notas son de las que tiene la introducción a la carta a la segunda carta a los Corintios, de acuerdo a la Reina Valera. Leemos en la Reina Valera 1960. Y para poder entrar y comprender más la segunda carta a los Corintios, necesitamos tener conciencia de dos cosas. Nos es necesario reconocer que esta carta se escribió durante el periodo de lo que tenemos en el libro de los Hechos. Cuando Pablo fue el que llegó ahí a Corinto y plantó la iglesia, comenzó la iglesia ahí en Corinto, cuando fue a su recorrido en Asia, en su primer viaje misionero, y durante sus viajes misioneros de Pablo que tenemos en el libro de los Hechos, esta carta en realidad fue escrita durante la historia, durante el periodo que tenemos en el libro de los Hechos. No fue escrita después del libro de los Hechos, fue durante ese periodo de tiempo que podemos ver en el libro de los Hechos mucha persecución, incluyendo al apóstol Pablo. Fue uno de los que perseguían a la iglesia primitiva al principio, después del advenimiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Y se cree que es probable que desde la ciudad de Éfeso, ¿verdad? Bueno, en esa área de Galacia, se cree que pudo haber escrito la primera carta a los Corintios, el apóstol, y viajar por segunda vez a Corinto. Después de haber escrito la primera carta a los Corintios, parece que el apóstol Pablo dice, por segunda vez, ¿verdad? Que él estaba, bueno, voy a leerla porque me estoy haciendo bolas. Es probable que desde Éfeso, poco después de haber escrito la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo viajara por segunda vez a Corinto, la capital de Acaya. Ahora, en segunda de Corintios manifiesta por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros. Estas son notas que tiene la introducción a la segunda carta a los Corintios de la Reina Valera. Aquella segunda visita inmediata entre las dos epístolas consistió en un rápido viaje de ida y vuelta que lo decepcionó y lo llenó de tristeza. Después de que manda la primera carta a los Corintios, Pablo va a Corinto, arregla unos asuntos ahí, se vuelve y dice la escritura, se cree que volvió decepcionado por cosas que se miran escritas en la palabra, ¿verdad? En la escritura, que lo decepcionó y lo llenó de tristeza.
Personalmente, Pablo pudo comprobar que las cosas no iban bien en la iglesia de Corinto, donde incluso se había intentado desprestigiar su ministerio y poner en tela de juicio su autoridad apostólica y la de sus colaboradores. La carta se cree que, ¿verdad? La carta personalmente está la persona encargada de llevar a Corinto la segunda carta fue Tito, compañero y colaborador de Pablo. Y esto se puede observar en el capítulo 8, versículo 23 y en el capítulo 12, versículo 18. Pablo, después de escribir la carta desde Éfeso, salió de la ciudad. Se cree en el libro de los Hechos que hubo persecución ahí en Éfeso y, ¿verdad? En esa ocasión el apóstol decidió quedarse en Éfeso, decisión que pronto se vio frustrada para tener que abandonar la ciudad súbitamente. En Hechos 20:1 en él habla de que salió, ¿verdad? Pero el asunto, la razón, el por qué salió de Éfeso está en Hechos capítulo 19, versículo 23 al 41. A causa del alboroto promovido por un platero, Demetrio. El alboroto en Éfeso por la religión de la diosa y sus templecitos de plata. Este hombre comenzó a sonsacar al pueblo y a decirles, ¿verdad? Porque había mucha ganancia en esos templecitos y en las imágenes de la diosa Diana. Y miraron que se les estaba yendo la gente de adorar a la diosa Diana y a los templecitos estos. Se iban en pos del evangelio y eran alcanzados por esta nueva doctrina de salvación, de vida eterna, de resurrección de los muertos. Y cómo no se iban a ir si es una esperanza mucho más convincente, mucho más rica en una esperanza firme, fiel y verdadera. ¿Quién no quiere saber acerca de la resurrección de los muertos? Que si es una realidad o es mentira, ya que todos somos testigos de que tarde o temprano llega la muerte a nuestras vidas, ¿verdad? En Hechos capítulo 19, versículo 24 dice, porque el platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecitos de Diana, daba no poca ganancia a los santífices, y él empezó la revuelta contra el apóstol Pablo. Esta segunda carta a los Corintios está dividida en 3 secciones, sin contar el saludo de introducción, ¿verdad? Este es el esquema que trae la Reina Valera, algunas de ellas cuando traen las introducciones a los libros. Ahí tienen la introducción y tienen un bosquejito así. Vemos que las 3 partes, en la primera parte Pablo defiende su ministerio del capítulo 1 hasta el capítulo 7, versículo 16. La segunda parte es la ofrenda para los santos en Jerusalén, porque Pablo está decidido a ir a Jerusalén y allá es cuando le comienza a ir como en feria, lo arrestan y lo encadenan y termina en un viaje misionero en cadenas hasta Roma. La ofrenda, ¿verdad?, a los santos del capítulo 8, versículo 1 al capítulo 9, versículo 15. La tercera parte, la nueva defensa de Pablo, del capítulo 10, versículo 1 hasta el capítulo 13, versículo 10, y después la despedida en el capítulo 13, del 11 al 14, esa es una sola división. Aquí le puse una nota. Al iniciar la primera sección nos es necesario tener en mente la gran persecución que hubo contra la iglesia, luego enseguida del nacimiento de la iglesia, con la venida del Espíritu Santo, conforme Cristo prometió que sucediera.
hay que considerar esto para poder comprender mejor lo que Pablo dice sobre la consolación. Nos es necesario en realidad para poder comprender lo que Pablo está diciendo en el capítulo 1. Habla acerca del ministerio de la consolación. Es como un juego de palabras que dice que así como nosotros somos consolados, también de la misma manera podemos consolar a otros con la consolación que nosotros hemos recibido en el Señor. Y para poder entenderlo nos es necesario que en la historia, durante este periodo, la persecución contra la iglesia de Cristo era palpable, era verídica, era fuerte. Por eso empieza a hablar acerca de esa consolación que tienen en Cristo. ¿Consolación de qué? De la adversidad, de la persecución que comenzaron a enfrentar. Y durante ese periodo, lo que vemos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Todo ese acontecimiento es durante el periodo en que estas dos cartas fueron escritas, y quizás casi todas las cartas de Pablo fueron escritas entre sus viajes misioneros, entre su arresto, su prisión en Roma, y todas en realidad se desenvolvieron a través del periodo de la historia que cubre el libro de los Hechos. No fue que se escribió el libro de los Hechos y después surgieron las cartas de los apóstoles, ¿verdad? Como las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, de Juan, de Judas, Santiago. Todas estas cartas fueron desenvolvidas o fueron mandadas y enviadas, escritas durante el periodo de lo que cubre el libro de los Hechos. No son en tiempos o en épocas diferentes. Fue a través de ese tiempo, a través de la historia del libro de los Hechos. Ok. Vamos a entrar al estudio del primer capítulo. ¿Verdad? Pablo saluda aquí la segunda carta a los Corintios. Pablo empieza saludando de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí Pablo muestra sus credenciales, que él es apóstol por la voluntad de Dios, ni siquiera por la voluntad de él, que Dios lo estableció como apóstol, ¿verdad? Él y Timoteo mandan saludos a la iglesia que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Acaya es toda la región ahí donde estaba toda la región de Efesios, Galacia, todas esas áreas ahí, ¿verdad? Es como dijéramos, mandamos un saludo a las iglesias que están pudiera decir yo específicamente en Cuernavaca, ya que soy de allá, y ¿verdad? Y mandamos saludos o de aquí, por ejemplo, de aquí de California mando los saludos, ¿verdad? Y puedo decir, les mandamos saludos de aquí de San Pedro, y también reciban saludos de todos los santos que están en California, ¿verdad? Es el área donde están todas esas iglesias. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos
consolados por Dios. Hace esa declaración ya que teniendo en mente están siendo la persecución en ese tiempo. Si pueden mirar lo que aconteció en el libro de los Hechos cuando hubo la revuelta, voy a ver si lo tengo aquí, creo que sí, lo podemos ver. Cuando hubo la revuelta ahí en el libro de los Hechos, sí, el alboroto en Éfeso, dice, miren nada más cómo le fue ahí, y esto fue durante cuando él llegó ahí a Corinto. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces él dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el Espíritu, en el bautizo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautizo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces los milagros, espérenme, estoy buscando la revuelta. El alboroto. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía platas de plata, templecitos de Diana, daba no poca ganancia a los gentiles, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio se venga a descreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado por nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien veneran toda Asia y del mundo entero. Cuando oyeron esto, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo, grande es diosa de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión y lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentara en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los demás no sabían ni por qué se habían reunido, pero ahí estaban, eran los chismosos, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pero de cómo se reunieron sin saber ni qué onda. Dice que sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe de estas cosas? Y bueno, se armó un alboroto tremendo, porque habían traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemos de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están en él tienen pleito contra alguno, audiencia se concede y procúrenle procúnseles y acúsenle los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea se puede decidir. Pues qué peligro hay de que seamos acusados de sedición por causa
de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podemos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Acá se despide, mandan a Pablo, miren, porque después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de ahí, ¿verdad? La persecución fue grande. Si la miran a través del libro de los Hechos, no es nada lo que tenemos escrito. En realidad la persecución fue muy severa. Déjenme, me pongo acá para... La persecución fue muy severa en realidad a través de la historia de la iglesia, y aún hay persecución. Los noticieros no sacan lo que en realidad hay detrás del escenario de la persecución que hay contra el cristianismo. Los países musulmanes hay misioneros que son ejecutados, que son decapitados por llevar a predicar el evangelio a estos países musulmanes. En China la iglesia está controlada por el gobierno en China. El gobierno de China les dice qué es lo que pueden predicar y qué es lo que no, y la verdadera iglesia se reúne en casas en oculto, que no se enteren, donde aún se predica el evangelio como se debe de predicar. Pero hay persecución. No salen las noticias porque no le conviene al mundo que estas cosas se sepan, porque detrás de todo eso en realidad están las artimañas de Satanás. Hubo gran persecución en realidad. Hoy que estoy en el colegio bíblico, preparándome, estudiando más para compartir la palabra más centradamente en lo que la palabra de Dios dice y no en lo que alguna religión me quiera decir que es lo que debo de predicar o compartir, o alguna denominación. Dios me guarde de eso. Y estamos estudiando historia de la iglesia, y es triste en realidad el surgimiento de las cosas y la persecución después de la historia del libro de los Hechos se pone peor, mi hermano, mi hermana. Lean la historia, ¿verdad? Por ejemplo, del ¿cómo se llama? Espérenme. Bueno, el nombre no importa, pero del emperador que surgió de Roma y comenzó a forzar adoptó el cristianismo, en pocas, como religión del imperio romano, y la comenzaron a acomodar a su conveniencia de ellas. De ahí surgieron muchas doctrinas equivocadas. De más enseguida surge el surgimiento del catolicismo, ¿no? Que tiene que ver en realidad la iglesia de Roma con el nacimiento de la iglesia. Cuando la iglesia de Jesucristo nació en Jerusalén, empezó con los judíos, empezó ahí en Jerusalén en el día de Pentecostés, y no por eso vamos a abrazar la denominación Pentecostés como la verdadera, porque la mera verdad están perdidos en su manera de aplicar la escritura, su mala interpretación de las cosas, su práctica, su doctrina. Se desviaron, hicieron sus propias religiones, sus denominaciones, sus doctrinas de hombres. Pero bueno, la persecución era grande. Necesitamos considerarlo. ¿Cuánto tiempo llevamos? Yo creo que ya estuvo bien para la introducción. La persecución estuvo grande. En el segundo estudio vamos a ver más de esto, ¿verdad? Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias,
Dios es misericordioso y en realidad una y otra vez extiende su misericordia sobre nuestras vidas. Por eso aquí habla de misericordias, porque una y otra vez Dios es misericordioso, tanto como para conmigo, como para contigo, como para tu vecino, con el tiempo de ellos, con ellos en la iglesia y con todo mundo, ¿verdad? Dice, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Una de las cosas que dice Jesucristo, le voy a poner este amarillo porque creo que, sí, se alcanza. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo seréis en la consolación. Miren, una de las cosas que dice Jesús, dejen y vengo bien rápido y ya aquí concluimos. Hasta ahí nos vamos a quedar porque Juan 15:20. Juan 15:20. Miren, aquí se los pongo. En el Evangelio de San Juan 15:20, miren las palabras de Jesús. Iba a leer el 20, pero vamos a leer desde el 18. Si el mundo los aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de las palabras que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Sí. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Si Cristo dice que si a él lo aborrecieron y él fue perseguido, él lo crucificaron,
¿Ustedes creen que una persona en realidad que decida vivir su vida para el Evangelio, una persona que decida vivir su vida en realidad para Dios y para nuestro Señor Jesucristo, para eso, mi hermano, te debes de esforzar, debes de romper cadenas religiosas, debes de reventar cadenas denominacionales para meterte en una comunión con el Padre y con el Hijo, en una relación genuina, verdadera. Y si a Cristo, por sujetarse a la obediencia al Padre, fue perseguido y fue condenado, fue vituperado, fue menospreciado, fue escupido, fue golpeado y abofeteado por sujetarse a la voluntad de Dios. Si una persona decide verdaderamente sujetarse a la voluntad de Dios y servirle a Dios y no servirle a una denominación, a una religión, a un movimiento religioso, aún la iglesia a donde te congregas te va a perseguir, te van a criticar, no te van a querer alrededor de ellos si es que no tienen una sana doctrina, si es que no tienen una relación genuina con el Señor. Me encantan los distintivos de la Iglesia Bautista, y uno de ellos es que la Biblia, la palabra de Dios, es la única autoridad de nuestra fe y práctica. La Biblia es la única autoridad de nuestra fe y práctica. No es el movimiento bautista, no es la denominación, no es las doctrinas de nuestra distinción, o bueno, en este caso de ellos, ¿verdad? Y y la mera verdad, en comparación de otras denominaciones, de otras religiones, creo que son los distintivos que tenía la iglesia primitiva. La palabra de Dios tiene que ser la autoridad de nuestra fe y práctica. Y si decide uno vivir de esa manera, va a haber persecución. Y si hay persecución, el Señor nos consuela. Y tenemos una esperanza gloriosa que, aunque el Señor no viniera y nos consolara al instante, ¿acaso no es suficiente consolación el saber que tenemos vida eterna en Cristo Jesús? Que tenemos el perdón de nuestros pecados en Cristo. Y aunque nos mataran por el nombre de Jesucristo, y aunque el Señor no nos librara, no tenemos esa consolación gloriosa en la vida que Dios nos ha prometido en Cristo, la vida después de los muertos, el milenio de Cristo, una vida viviendo y reinando con Cristo por 1000 años en este mundo. Eso es suficiente material, suficiente esperanza, suficientes palabras para consolarnos. Aunque tuviéramos una pistola así en la cabeza y te dijeran, niega a Cristo, si no te balaceamos. ¿Cómo voy a? Tú dale, yo sé que esta vida es pasajera. Yo sé que la muerte ha sido vencida. Tú dale, jálale. Pero sé en quién he creído, en aquel que me amó y dio su vida por mí. Ese sería suficiente motivo para ser consolados, mi hermano, mi hermana. Pero a pesar de eso, Dios nos consuela. Dios nos da la esperanza, Dios nos fortalece. Y con su Espíritu Santo nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que nos confirma que estamos bien, que vamos por buen camino. Nuestro espíritu mismo recibe el Espíritu de Dios
y da testimonio de que no importa. No importa. Qué esperanza tan gloriosa en realidad para las personas que están desahuciadas, que tienen cáncer, que ya les dijeron que quizás vivan 3 meses, que quizás una semana, que quizás un año. Qué consolación tan maravillosa hay en la esperanza verdadera que tenemos en Cristo. Que Cristo ha vencido la muerte, que no importa aunque vayamos a la tumba, aunque lleguemos a estar en un cajón sin aliento, el Señor tiene nuestra vida en su mano. Y el día de mañana a la voz de su mando saldremos del sepulcro para vivir en su presencia, para ser restaurados, para ser resucitados. Y esta enfermedad, este aguijón de la muerte, estas consecuencias por el pecado, por la maldad, influencia de Satanás contra la humanidad, contra el hombre que Dios hizo a la imagen y a la semejanza de Dios, en Cristo ya no es. En Cristo dalo por deshecho. La muerte, la situación de nuestras vidas, el dolor, la angustia, las tribulaciones, los problemas, las enfermedades. En Cristo somos más que victoriosos. En Cristo, aunque muéramos el día de hoy, sabemos que nuestro Señor nos levantará de la tumba. Es suficiente manera verdaderamente de ser consolados, esas palabras gloriosas de lo que es la esencia vital del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la noticia buena. No tengas temor ni aun al que puede matarte, porque ya después de muerto no puede hacer nada. Y en cambio en Cristo tienes vida después de la muerte. Él es la resurrección y la vida. Él es nuestra restauración. Él es nuestro Señor. Él no dejará nuestros cuerpos en la tumba para siempre. Dime, ¿qué más necesitamos para ser consolados por Dios en este mundo? ¿Necesitas casa, dinero, un buen trabajo, tu negocio que el día de mañana va a perecer? La muerte está a la puerta ahí. ¿Estás listo para pasar esa etapa en la vida? ¿Tus cuentas están arregladas con el Señor? ¿Estás confiado que Dios te perdonó? ¿Tienes la seguridad de la vida eterna, del perdón de tus pecados? ¿Tienes la garantía de que el Señor un día te va a levantar del sepulcro? Si no es así, reconcíliate con el Señor, pídele perdón por tus pecados. Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Él es nuestra consolación. Él es la vida después de los muertos. Él es la resurrección de nuestros cuerpos. Él es nuestro Señor. Él tiene que ser la razón de nuestra esperanza, porque Él es la razón de nuestra esperanza, porque Él es quien venció la muerte. Sí. Si no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, te invito a hacerlo esta mañana. El Evangelio empieza diciendo: arrepiéntete. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Reconoce la maldad de tu vida, pídele perdón a Dios. Reconoce que eres malo. La salvación la tienes al reconocer la maldad de tu vida y al arrepentirte de todo corazón y pedirle perdón a Dios. Y tomar el perdón que Dios ya te dio por medio de la muerte y la sangre de Cristo en el madero. No puedes ser bueno lo suficiente para alcanzar tú el perdón de pecados. La religión te dice tienes que obedecer los mandamientos de Dios.
Tienes que ser bueno, tienes que vivir una vida santa para que Dios te perdone. El verdadero cristianismo es Dios ya te perdonó, solamente declárate culpable. Pídele perdón a Dios, reconoce la maldad de tu vida y dile: Señor Jesús, perdóname, y cree en Cristo y bautízate para perdón de pecados. Dice Cristo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. En el bautizo te declaras culpable ante los ojos de Dios y de los hombres como pecador. Y recibes el perdón que Dios ya te dio. Dios ya te perdonó en la cruz del Calvario. Y si ese perdón no es tuyo es porque no le has creído a Dios. No has creído en la maldad de tu vida. La maldad de nuestras vidas es tan seria, que llevó a Cristo a la cruz. La maldad de nuestras vidas, nuestro pecado, la situación, aún de la persona más buena que pueda haber en este mundo, la maldad de su vida, su pecado, llevó a Cristo a la cruz. Si la reconoces, le pides perdón a Dios, te arrepientes, Dios ya te perdonó en el madero. Dios ya te perdonó por la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz para perdonarte. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas si es que nos damos por culpables ante Él. Y si decimos que no tenemos pecado, esa sangre preciosa no te puede limpiar. La muerte de Cristo no puede ser para tu justificación, va a ser para tu condenación. Mayor condenación hay para aquellos que rehúsen creer en el Hijo. Acepta a Cristo esta mañana en tu vida. Voy a poner aquí un cantito de... ¿Qué pondremos? Pecador, ven al dulce Jesús. Vamos a ponerla. Toma la decisión esta mañana y concluimos. No me gustó esa, pero bueno, ya la puse. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz Sí, Señor, para bendito. siempre será. No me gustó. Si en verdad me quisiera. No me gustó, en serio, como si estuviera en un... Está mejor. La otra me sentía como si estuviera en un... Padre bendito, gracias, Señor. Sí, Señor, gracias, Señor. Gracias. Sí, amén, amén, amén. Y feliz para siempre serás, si en verdad le quisieres tener, al divino Señor hallarás. Sí, ven a Él. Uy, ahí no miro ni un comentario ya. Leti Barrón, buenos días. No miraba los comentarios acá, no los... Leti Barrón, Diana Villalobos, buenos días, saludos desde Argentina. Amén, amén.
Les pido mil disculpas, no me salieron los comentarios acá. Tenía el teléfono, no hay ni un comentario y hasta me estaba entrando tristeza en mi corazón. Digo, nadie está comentando, pero bueno, y acá los miro, ya los miré acá en la computadora. A Leti Barrón, buenos días. Diana Villasboa. No, están mis lentecitos. Ya estoy viejito. No, todavía no, pero ya mero. Buenos días, saludos desde Argentina, dice Diana Villasboa. En BS, gracias por el mensaje, bendiciones para todos los hermanos y amigos, que Dios les bendiga siempre, amén. Saludos desde San Pedro, California, acá estamos compartiendo. Gudelia Rodríguez, amén, bendiciones, dice, Dios continúe dándole vida y prosperidad en el nombre de Jesús, muchas bendiciones, paz, igual al Espíritu Santo, amén, gracias a Gudelia. Leti Barrón, me gusta de saludarla nuevamente, hermano, no alcanza a pintar los dos últimos puntos. Ok, no alcanzó a apuntar los últimos dos puntos de la introducción. Está partido en tres secciones. Pablo defiende su ministerio del capítulo 1 al capítulo 7, versículo 16. El segundo es la ofrenda para los santos en Jerusalén, capítulo 8, hasta el capítulo 9, versículo 15. La del tercer división es la nueva defensa de Pablo, capítulo 10, versículo 1, capítulo 13, versículo 10. Y luego la despedida del versículo 11 al 14. Le vuelvo a poner mañana, por si no lo agarró, pero bueno, Leti Barrón, pues ahí está. Amén, bendiciones. Josefa Reyes, Dios le bendiga. Dice, hola, buenos días, pastor, Dios le bendiga grandemente. Gracias, Josefa Reyes. Jorge, Sofía, bendiciones. Jorge dice, gloria a Dios y bendiciones día a todos. Un abrazo fuerte y fraternal. Dios es grande y para siempre misericordia su nombre, Jesucristo. Amén, amén. Bendiciones, hermano, y nos saludos. Gracias, Jorge, Sofía, bendiciones. Ay, se me fue muy para arriba. Mi casa y yo serviremos a Jehová, dice Leti Barrón, muchas gracias por estas palabras, hermano, Dios le bendiga, rica. Gracias a Dios por su palabra, amén, abundantemente. Le amamos, un fuerte abrazo y que Dios siga llenándole de sabiduría para hablarnos y nos siga enseñando su palabra, amén. Damaris, bendiciones, gracias por tus comentarios, amén. Gracias, Leti, igualmente se les ama en el amor de Cristo. Amén, que bendiga a todo el grupo, bendiciones a todos, amén, gracias, Damaris. Igual, hermana, bendiciones, abrazo, Dios bendiga Argentina, amén. Yo vivo en Matamoros, Tamaulipas, tierra de Dios, Matamoros para Cristo, sí, y amén, amén, Matamoros, a Tamaulipas, mire, Leti Barrón, amén. Saludos hasta Matamoros y nos vamos. Padre bendito, gracias, Señor, te damos, Señor, bendice, Señor, a cada hermano, a cada persona que llega, Señor, a su presencia, Señor, este estudio, este mensaje.
Yo te pido, bendito Dios, que tú me des con denuedo, Señor, de compartir el estudio, Señor, lo más claramente que pueda. Reconozco que soy humano y tengo muchas debilidades, Señor, y tengo, Señor, mi mente, Señor, limitada, Padre. Ayúdame y guárdame de no sacar la palabra fuera de contexto y hacer una doctrina, Señor, de lo que yo quiera decir y me aleje de lo que tu palabra dice. Ayúdame a mantenerme en ese distintivo que tiene, Señor, la Iglesia Bautista, de que tu palabra es la única autoridad de nuestra fe y nuestra práctica. No podemos caer en aberraciones. Hay tanta doctrina, tantas cosas allá afuera, tantos que están compartiendo, Señor, por medio de videos, Señor, que debemos de cuestionar y analizar si la palabra en verdad es lo que tu palabra está diciendo, o están diciendo lo que ellos quieren decir, o lo que ellos quieren que tu palabra diga. Señor, ayúdanos y guárdanos. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Quédate con tu pueblo y que tu palabra lleve fruto en nuestras vidas. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, nos vemos. Gracias. Disculpen que no me había conectado. Les amo en el amor de Cristo. Saludos desde San Pedro, California. Su servidor, hermano y amigo, el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Mi nombre es Inocencio Ortiz y todo el mundo desde mi familia me dicen Inos por cortito, pero bueno. Les amo en el amor de Cristo. Saludos desde San Pedro, California, ¿verdad? A donde quiera que nos vean allá en España. Bendiciones, gracias por acompañarnos. Mercedes, tiene rato que no la saludamos. Espero en Dios que todo vaya bien en su embarazo, con su familia. Que Dios en realidad la guarde y la proteja. Le amamos en Cristo. Amén. Bendiciones. Bueno, nos despedimos. Hasta luego. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra canto amén. A la orden del Señor respondo amén.